El mensaje de esta noche le hemos titulado Bienaventurados los que lavan sus ropas. El capítulo 3 del libro de San Juan. ¿Lo tenemos? Amén. Oramos entonces. Querido Padre, aquí está tu palabra, Señor, que tú has decidido que presentemos en esta noche. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestros pecados y que en esta noche tu Espíritu Santo pueda descender a este lugar. Rogamos que intercedas en esta noche y que nos enseñes lo que tú quieres. Te ruego que me cubras en el manto de tu justicia. Hace un instante hablábamos de lo que dice la noticia, de lo que se escucha en el mundo, de que algo grande viene y de que hay que prepararse para encontrarse con alguien. La Biblia dice en repetidas ocasiones que son bendecidos aquellos que viven preparados para encontrarse con Cristo Jesús. Y este hombre era un hombre que era un maestro. Este era un personaje que era un hombre reconocido en aquel entonces. Nicodemo era un personaje que conocía lo que existía en este libro santo. Pero tenía un problema, Nicodemo. Nicodemo pudo haber sido como uno de nosotros, conocedores de la palabra, conocedores del mensaje de Cristo Jesús. Pero tenía un problema y podemos llegar a tener ese problema. En esta noche deseo que el Espíritu de Dios tome tu corazón. Amén. La Biblia dice, hermanos queridos, que Nicodemo era un dignatario de los judíos. Este vino a Jesús, pero vino de noche. Y le dijo, Rabí, que traducido al español significa maestro. Nicodemo era un maestro y se había identificado con Jesús como un personaje que también enseñaba. La Biblia dice que él vino y le dijo, sabemos. Nicodemo reconocía, primera cosa, ¿verdad? Reconocía y dice él, Rabí, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas o estas señales que tú haces si no está Dios, ¿en dónde? Con él. Nicodemo reconocía que él estaba frente al dador de la vida. Nicodemo reconocía que estaba frente al príncipe de la paz. Nicodemo estaba reconociendo que estaba frente al que podía hacer cualquier tipo de milagro. Esta noche Jesús quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Lo quieres? Amén. Dice la palabra de Dios que él confesó quién era Jesús. Confesó que Jesús era Dios. Confesó que Jesús era el Eterno. Y la Biblia sigue diciendo, mis queridos, que Jesús le respondió, mira Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera cosa que Jesús le dice a Nicodemo. Nicodemo, no olvidemos que era un hombre conocedor de la palabra. Y Jesús le dice a Nicodemo, como nos dice hoy en este día o en esta noche Jesús. Es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Primera cosa, ver. Nicodemo tenía que nacer. Nicodemo tenía que renunciar a lo que había en su corazón. La arrogancia, la prepotencia, lo que él tenía adentro que no quería despojarse de sí. Nicodemo tenía que aprender a ser humilde.
Nicodemo tenía que aprender a entregar su vida en las manos de Cristo Jesús. Porque Nicodemo no había entendido cuando Jesús le dice, es necesario nacer de nuevo. Hay veces que nosotros nacemos de nuevo y nos olvidamos que hemos nacido en Cristo Jesús. Y en vez de representar a Cristo Jesús, representamos al Dios de las tinieblas. Necesitamos con urgencia a Cristo Jesús en nuestros corazones por medio de su Santo Espíritu. Para poder representar a Cristo Jesús como Él se merece ser representado en la sociedad. La Biblia dice que este dignatario vino a Jesús y le dijo, Jesús, mira, no me sirve el conocimiento que tú tienes, Nicodemo. Tú tienes que volver a empezar. Tu corazón tiene que cambiar. Tu estilo de vida tiene que ser diferente. Y la Biblia dice que Jesús le dice, mira, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, dice la Biblia, ¿cómo puede otra vez una persona vieja nacer de nuevo? Dice la Biblia, así dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Era una pregunta infantil, porque en aquel entonces los conocedores de la palabra se comportaban como niños y no representaban el nombre que ellos profesaban. Se comportaban como niños ante la sociedad porque creían siempre ser mejores que el resto. Hermanos y amigos queridos, es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. La Biblia dice que después de este Nicodemo hacer las preguntas, porque mire, si nos ponemos a pensar, es ilógico pensar que el nacer de nuevo vamos a entrar al vientre de mami siendo grandes. Eso es imposible. Pero Nicodemo le dice al Señor, a Jesús, y Jesús le responde diciendo, mira, tú no me has entendido, Nicodemo. Porque Jesús le vuelve a responder a Nicodemo. Cuando Nicodemo le pregunta a Jesús. Jesús le dice, mira, de cierto, por eso le digo, Jesús le dice, no me has entendido, Nicodemo. Hermanos y amigos queridos, a veces no hemos entendido el propósito de Dios en nuestras vidas y es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús. Como cristianos, como seguidores de Cristo, necesitamos un encuentro cada día con Cristo Jesús. Cada mañana necesitamos renovar nuestros votos con Cristo Jesús. Porque usted está escuchando que el mundo entero se está moviendo y que están sucediendo cosas en diferentes partes. ¿Cómo estamos con Dios? ¿Hemos nacido de nuevo en Cristo? Si Jesucristo viniese esta noche, ¿estarás listo? No me conteste, pero ¿estarás listo para encontrarte con Cristo Jesús? ¿Has nacido de nuevo? Esta mañana cuando te levantaste, ¿naciste de nuevo en Cristo Jesús? Este mediodía cuando viste que habías pecado por aquel otro extremo, ¿te encontraste con Jesús de nuevo? Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario renunciar al pecado. ¿Alguien dice amén? Amén. Queridos hermanos, la Biblia dice que Jesús le dice, de cierto, estamos en el versículo 5, de cierto te digo, que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar. Fíjense, primera cosa. Primero Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos.
Pero en la otra etapa del versículo 5, el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Pero ahora no tenía que nacer nada más del agua, porque Nicodemo había nacido del agua. Ahora a Nicodemo le era necesario nacer de nuevo en el Espíritu de Dios. ¿Cuántos quieren nacer en el Espíritu de Dios? Hermanos queridos, la Biblia dice que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Y la pregunta de este mensaje es, ¿qué es lo que nace de la carne? ¿Qué es lo que nace de la carne? Hermanos queridos, según Gálatas, dice el Señor allí, ¿qué es lo que nace de la carne? Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Y cuando usted se encuentra en el libro de San Marcos capítulo 16, versículo 16, usted se encuentra allí que el Señor dice, el que creyere y fuere ¿qué? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo en el capítulo 3, versículo 5, le dice, mira, si tú no naces de nuevo, tú no puedes entrar en el reino de los cielos. Y cuando va a San Marcos se encuentra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Yo siempre he puesto este texto como una clave para poder entrar al reino de los cielos. Cuando usted está en el extranjero y usted necesita entrar al país, usted necesita un pasaporte y necesita que ese pasaporte esté sellado, que diga visado. Para poder entrar a la Canaán celestial, usted necesita tener el pasaporte, pero necesita tener ese pasaporte sellado con el sello del bautismo. Si no, usted no puede cruzar la frontera. La Biblia es clara, hermanos queridos y amigos. Dirán, pero ¿por qué Joel está presentando ese mensaje hoy? Porque es necesario nacer de nuevo en Cristo Jesús cada día, hermanos queridos. Si pasamos por desapercibido a Nicodemo se pudo haber quedado en el anonimato y se pudo haber quedado allí donde estaba, con su forma de pensar, bueno, yo ya creí, yo creo que yo ya soy salvo y eso es suficiente. Pero Nicodemo no se quedó con la duda. A Nicodemo lo llevó una curiosidad a la presencia de Jesús. Él hizo una pregunta pensando buscar más información de Jesús, pero cuando él se dio cuenta, estaba frente al dador de la vida. Nicodemo buscaba enfrentar a Jesús, pero cuando él se dio cuenta, fue atrapado por la mirada de Cristo Jesús. Y entonces no fue él quien enfrentó a Jesús, sino Jesús quien lo enfrentó a él. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús le dice, para poder entrar en el reino de los cielos, es necesario nacer de nuevo. Renunciar al yo cada día, cada mañana. La Biblia dice, mis queridos hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 3 y versículo 6, lo que nace de la carne, carne es. Y lo que nace del Espíritu, ¿qué es? El Espíritu es. Allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice la palabra de Dios allí. Jesús invitó a Nicodemo a hacer algo importante en su vida. Y era necesario y era urgente. Nicodemo me recuerda una historia. Más adelante se las cuento posiblemente. Pero dice el Señor, he aquí, el versículo clave de esta noche, he aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice el Señor en el versículo 13 del capítulo 22, yo soy el alfa y la omega, el principio y el primero y el último.
y el fin, el primero y el último. Pero el 14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. ¿Se da cuenta que le estaba presentando Jesús a Nicodemo? Jesús le estaba presentando a Nicodemo la vida. Y Jesús te está presentando en esta noche la vida. Después de hoy ya no serás el mismo o la misma. ¿Sabe por qué? Porque el Señor te invita a que cada mañana, cada día, cada mañana, cada anochecer, tengas un encuentro con Cristo Jesús. Aún hayas llegado en lo más oscuro de tu vida. Porque Nicodemo fue de noche a Cristo Jesús. Y se encontró de noche porque él tenía vergüenza de que él fuera enjuiciado por aquellos compañeros que estaban con él en aquel concilio mientras juzgaban a Jesús. Mientras sometían a Jesús, buscando encontrarle una falta. Él fue de noche porque no quería. ¿Quién iba a ir a la presencia de Jesús? Aquel hombre que vestía miserablemente para ellos. Aquel hombre que no era digno de que hubiera alguien, algún dignatario como de esa calibre en la presencia de él. La Biblia dice, mis queridos hermanos, que Jesús le dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Jesús le dice en el capítulo 3 y el versículo 5, ahí a Nicodemo, mira, es necesario nacer de nuevo para poder entrar, ¿a dónde? Al reino de los cielos. Y Apocalipsis, el Señor le revela a Juan y le dice que es necesario lavar las ropas. ¿Qué estaba mandando Jesús a hacer a Nicodemo? ¿Tenía que lavar qué? Sus ropas. Nacer de nuevo era lavar sus ropas. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, mira, tú necesitas hacer cambios en tu vida. Por el lugar donde tú vas no es. Vas equivocado. Vas en la dirección contraria, aunque estás adentro. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, de otra forma no vas a poder entrar en los cielos. Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que lavar tus vestidos, tienes que lavar tus ropas. Esta noche Jesús te invita a que laves tus ropas. Amén. El Señor desea que laves tu ropa para que tengas el derecho a la entrada de la ciudad santa, para que tengas derecho al reino de Dios, para que tengas derecho de estar en la presencia de los ángeles, para tener derecho de estar en la presencia de Cristo Jesús, para tener derecho para estar en la presencia del Padre. ¿Quieres estar allí? Amén. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Benditos los que hacen un cambio, dice el Señor. Benditos los que quieren echar su suerte conmigo, dice Jesús. Eso le estaba diciendo Jesús a este hombre. Hermanos queridos, la Biblia dice en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, allí mismo, en el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de ¿dónde? ¿Ya ve por qué es necesario lavar sus ropas? ¿Ya ve por qué Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que tenía que hacer un cambio en su vida? Aunque conocía, hermano y amigo querido, esta noche tú tienes que hacer un cambio en favor tuyo. Porque si tú haces el cambio en esta noche, estarás firmando tu pasaporte para entrar a la tierra prometida, para entrar a la nueva Jerusalén, para entrar al cielo, para entrar al territorio de Cristo Jesús. La Biblia dice en el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 5. ¿Qué dijimos? 2 de Corintios, capítulo 5, dice la palabra de Dios allí, en el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron,
Todas son hechas nuevas. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo, yo quiero hacer un cambio en tu vida. Quiero darte una página nueva en tu vida. ¿Quieres esa página esta noche? La Biblia dice, hermanos queridos, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba con Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué dijo el Señor en el libro de San Juan capítulo 3 versículo 16? Porque de tal manera, ¿qué dice? Amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. Es palabra de Dios. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo. ¿Quieres ser salvo? Amén. Hermano querido, ha llegado el momento de hacer enmiendas. Ha llegado el momento de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús, así como se lo pidió a Nicodemo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo, lo que nace del Espíritu, pero lo que nace de la carne. ¿Y cuáles son esas cosas que nacen de la carne? Mire lo que dice el libro de Gálatas. El libro de Gálatas, en el capítulo 5, dice la palabra de Dios allí. Vamos rapidito allí. Gálatas capítulo 5. Dice el Señor allí, en el capítulo 5, versículo 19, manifiestas son las obras de la carne. Y mire, lo que el Señor le estaba diciendo a Nicodemo era profundo. No era tan sencillo. Nicodemo tenía que renunciar a muchas cosas en su vida, como en esta noche usted tiene que renunciar para entregar su vida en la mano de Cristo Jesús. El Señor le dice aquí que manifiestas son las obras que vienen de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, el Señor nos advierte. Jesús le dijo a Nicodemo, tú tienes que renunciar a los deseos de la carne. Eso le dijo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Pero lo que nace de la carne, carne es. Los frutos de la carne van a traer maldad. Los frutos de la carne lo van a alejar de la sociedad. Los frutos de la carne lo van a alejar de la presencia de Cristo Jesús. Por eso Jesús le estaba invitando a Nicodemo a nacer en el Espíritu. Y esta noche Jesús desea que tú nazcas del Espíritu Santo. Porque la Biblia dice, hermanos queridos, que estos son los frutos del Espíritu. 22. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y era lo que le hacía falta a Nicodemo. Si alguna de estas cosas te hace falta a ti en esta noche, te invito a que hagas planes de nacer de nuevo en Cristo Jesús. Porque es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu. No es suficiente creer para entrar al reino de los cielos. Usted tiene que tener las dos cosas para poder entrar al reino de los cielos. Maravilloso Dios tenemos, ¿verdad? Bueno y para siempre es su misericordia. Porque tuvo misericordia de Nicodemo. Y aunque Nicodemo llegó en lo más oscuro de su vida, Jesús le dijo, mira, te voy a dar una oportunidad, Nicodemo.
Y Jesús, mira, puede ser que tú hayas llegado en esta noche en las tinieblas más densas de tu vida, en el pecado más oscuro de tu vida, pero quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, que aunque tú estés allá en lo profundo, el Señor está dispuesto a extraerte de allí y levantarte por su mano de justicia. Amén. Y aunque la Biblia no revela más sobre la vida de Nicodemo, y no dice si Nicodemo se bautizó ese día, si Nicodemo creyó en ese instante, no dice nada, no habla mucho de esto. Pero lo que sí encontramos en la historia, que cuando Jesús fue crucificado, antes de que llegara el día sábado, Nicodemo fue uno de los que buscó la forma para que el Salvador entrara y lo pudieran sepultar de una forma agradable por lo menos. Ese mismo Jesús que trajo a Nicodemo de las tinieblas a su luz admirable, es el mismo Jesús que sigue gobernando hoy el universo entero. Amén. Y es el mismo Jesús que te ha venido a presentar esta esperanza de vida. Ahora en ti está vivir la esperanza de Cristo Jesús. ¿La quieres? Amén. Hermano querido, ha llegado el momento en esta noche de preguntarte. Esta noche habrá alguien que todavía no es bautizado y que ha entendido que es necesario ser bautizado. Levántate, tu redención hoy ha llegado. Hoy es tu oportunidad de salvación. Debes creer, el precio fue pagado. Cuando estabas perdido, Jesús pagó tu libertad. Ya no mires tu pasado, te causará dolor. Cuando tú pediste perdón, Jesús te perdonó. Jehová tu pasado puso en el fondo del mar, y hoy solo tienes que decirle: heme aquí, Señor. Tú eres el príncipe de paz, tú eres el dador de la vida. Hay dos caminos en la vida a seguir, solo uno es declarado de Jesús. Soy el camino, verdad, luz, dice Jesús. Nadie viene al Padre sino solo por mí. Esta noche aquí está tu pueblo de rodillas. Ya no mires tu pasado, que es necesario estar a cuenta. te causará dolor. Cuando tú pediste perdón, Jesús te perdonó. Jehová tu pasado puso en el fondo del mar, y hoy solo tienes que decirle: heme aquí, Señor. Ya no mires tu pasado, te causará dolor. Cuando tú pediste perdón, Jesús te perdonó. Jehová tu pasado puso en el fondo del mar, y hoy solo tienes que decirle: heme
aquí, Tú eres Señor. bueno y para siempre son tus misericordias. Te ruego que la tomes en tus brazos y que tu nombre pueda ser exaltado en su vida. Te ruego, Señor, por los que hoy están viéndonos, que también, Señor, ellos puedan encontrarse contigo. Te ruego, Señor, que nos levantes con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús.